Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Si quiere participar, puede llamar a la línea telefónica 601-288-4218, 601-287-9731. En TikTok, cuenta pública o en Internet. Abrazo grande a todos los que están en Facebook, en YouTube y se dan la vuelta por ahí. Vamos a ver otra persona que le pasó algo con algún ser querido. Dayana, señorita, buenas noches, bienvenida al Cartel de la Mega y ya podemos escuchar su historia. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenida. Gracias, mira, lastimosamente mis tres abuelos, mis dos abuelos y mi bisabuela ya fallecieron y los tres se despidieron de mí de una manera un poco rara. Mi abuelo y mi bisabuela, el día antes de fallecer, los dos se despidieron de la misma manera porque ese precisamente el día antes estaba yo con mi pareja y al momento de acostarme a dormir apagamos las luces y como la cortina pues siempre deja entrar un poquito de luz al cuarto, yo lo vi a él después de apagar la luz, o sea, le vi a él su cara y era un esqueleto completamente. Yo me puse a llorar, me puse súper nerviosa, él tuvo que prender la luz y decirme, míreme que, o sea, estoy bien. Y entonces al otro día, o sea, con los dos, como te cuento, mi mamá me llama y me dice su abuelo murió, después me dice su abuela murió y bueno, así fue con ellos dos. Con mi abuela, la otra, ella lleva ya 7 años de muerta y mira que cuando mi abuela murió, a mí me pasó que ella era, o sea, yo era muy cercana a ella, para mí ella era como si fuera mi mamá. Y mi abuela, un mes exacto, duró despidiéndose de mí después de que ella falleció. Yo soñaba con ella todas las noches, yo la sentía en la casa, escuchaba los pasos, la veía, sentía el olor del perfume de ella. A ella le gustaba mucho incluso la banda de los Tigres del Norte y cuando yo la sentía en la casa, yo a ella le decía, le voy a poner los Tigres del Norte y yo ponía la música de los Tigres del Norte y yo escuchaba los pasos de ella y como que se sentía más la presencia de ella en la casa. Y así fue durante un mes completo y el último día yo llegué a la casa y yo tengo la costumbre de que yo llego y yo prendo todas las luces. Y yo llegué y prendí todas las luces, entré al baño y cuando salí del baño todas las luces estaban apagadas menos la de la cocina y el extractor de la cocina estaba prendido. A mí me dio muchísimo miedo. Yo salí, apagué la luz, apagué el extractor y me salí de la casa. Y en la noche pues volví y me acosté a dormir y esa noche yo soñé con ella y yo iba entrando a una tienda y ella iba saliendo con 2 bolsas en la mano, pero ella no me quiso hablar y yo lloraba y yo le decía, abuelita, abuelita, y ella no me ponía cuidado y seguía caminando y yo lloraba y yo le decía, abuelita, por favor no se vaya, abuelita. Y ella soltó las bolsas, se devolvió, me puso la mano en el hombro y me dijo, mamita, es que ahora sí me tengo que ir.
y se fue. Y esa fue la última vez que yo me soñé con ella, la última vez que yo la sentí, la última vez que todo, todo, todo. Yo me desperté llorando súper mal, me dolía el hombro donde ella me había puesto la mano y yo sentía la cama calientica como si alguien hubiera dormido conmigo esa noche. Y hasta ahí fue, nunca más volví a soñar con ella y yo le he pedido muchas veces, abuelita, déjeme otra vez soñarme con usted, déjeme otra vez sentirla, pero no, mira que no, ese día ella me dijo, ahora sí me tengo que ir y Pero, efectivamente se fue. pero mire, Dayana, que usted pone al final un tema interesante, lamentando mucho, y es que mucha gente dice que lo mejor es dejarlos descansar en paz. Claro, uno queda como usted con ganas de decir, déjeme verla otra vez, quiero soñar otra vez con usted. Dicen, claro, en lo paranormal no hay manual, no hay verdad absoluta, pero dicen que eso no es tan positivo. ¿A qué me refiero? Que el estar llamándolos, atrayéndolos, es no dejarlos descansar en paz. Porque supongamos que sí, esas almitas están por ahí en algún lado y sienten el llamado de uno, y sienten el llamado de uno, de pronto dicen, me necesita, y no los dejamos descansar en paz, ¿no? Es la explicación que da mucha gente. Repito, cada quien con sus seres queridos puede rezarles todos los días, pedir que ojalá se manifiesten en el sueño, en la casa, como cada uno quiera. Solo le doy lo que he oído durante muchos años, que la gente dice, lo mejor es dejarlos descansar en paz. No decirles, venga, por favor, quiero que se me muestre, quiero soñar con usted, déjeme verla otra vez. Pero, Dayana, igual gracias por compartir su historia. Y bueno, sí, la abuelita a lo mejor ese día en ese sueño le dijo, ya no más, ya me voy para siempre a descansar en paz. Y así fue, que también es algo lindo, ¿no? Porque pensemos en que está descansándose en paz y no está por ahí penando. Hablando de la muerte, de las despedidas de nuestros seres queridos. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, bienvenido, gracias y lo escuchamos. Hola Dani, ¿cómo está? Bien. Hablan desde Cúcuta. Desde Cúcuta, muy bien, muchas gracias y cuéntenos su experiencia, su opinión. Pues, Adelante. mi experiencia es, no sé si sería una despedida o un aviso, porque yo soy taxi Dani. Sí, Iba aquí por una avenida principal de Cúcuta, por la avenida Libertadores, ok, a pasar una glorieta, o sea, un puente que atraviesa una glorieta. sí, Entonces, sabe que los puentes hay para subir o para tomar a mano derecha. Entonces yo tomé hacia la mano derecha. En ese momento que voy atravesando la principal por la mano derecha, sale una bicicleta que me atraviesa el carro, que no me dio ni chance ni de frenar. Y a lo que yo miro hacia la derecha, viejo, y yo no sé qué. Y cuando miro bien, era mi papá. Y a lo que yo veo, pues, mi papá, pues, puta y tal. Entonces, como en ese momento yo con mi papá no me hablaba porque habíamos tenido una discusión ya meses atrás, estábamos como distanciados. Y pasa que a los 3 días recibo una llamada y me dicen, no, Edwin, su papá tuvo un accidente por la Avenida de las Américas, cerca de la redoma donde casi yo me estrello con él. Y pasó así que, o sea, era como para que yo le avisara que yo era como más cuidado con la bicicleta, para que lo llamara, le dijera que tuviera cuidado con un accidente. Y sí, cuando me dijeron, no, que su papá tuvo un accidente, que vaya a visítelo a la clínica, ya no es otra pataleta a él, que eso no le pasó nada grave, que está aquí, que está allá. Y cuando fui, sí, fue a visitar a la clínica, sí, estaba entubado por todas partes y a los 3 días del accidente falleció. Uy, qué fuerte esa historia, amigo taxi, o sea, ¿imaginan ustedes?
ver en una calle de su ciudad que casi atropellan ustedes a un ser querido, además con el que no se hablaban casi, y un tiempo después ese ser querido en esa avenida o en ese lugar tenga un accidente, fallezca. Como él dice, no sé si fue despedida, no sé si fue un aviso. Fuerte, un abrazo a usted, amigo, en Cúcuta, a nuestro amigo Taxibiris. Señor Carlos Olivero, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega, buenas noches. Ya podemos escuchar su historia. Carlos. Muy buenas noches para todos. Gracias por participar. El tema mío es complejo y amplio sobre la despedida, las muertes de las personas, los más queridos. Y cuando una persona muere, veo y he interpretado la forma de momento de morir. Y transcurrir del tiempo me he aprendido sobre eso de alguien que va a llegar al momento de la muerte, y a veces yo decía, eso es normal, eso será habitual que uno sepa que alguien se va a morir y no tener el poder o la forma de decírselo. Muchas cosas que me han pasado y unas por mi padre, que hace más de un año falleció. Uno deja todo para lo último, para todo, y uno tiene que aprovechar el momento, así la persona tenga problemas, ha tenido errores y todo, uno deja todo para lo último, y eso me pasó a mí. Yo con mi padre teníamos un orgullo muy alto por parte de él y mía, de no hablarnos, de sabiendo que yo tuve un padre que nunca lo saludé, nunca le di un feliz cumpleaños, nada. Muy momento, una vez le hicimos los cumpleaños de él, y él me dijo, esta va a ser la última de mis cumpleaños. Yo viendo a mi papá en su salud excelente, de sus 79 años que cumplió. Pasaron los días, se celebró, pasaron los días. Tuvo una enfermedad muy grave, terminal. Mi hermano les tocaba a él de día y de noche cuidarlo, y yo me estaba trabajando. En unos momentos de unos días antes, comencé a soñar con él, y él me necesitaba, me llamaba, que necesitaba decir algo. Y entonces, como estaba muy delicado de salud, estaba trabajando, y un tío, donde yo estaba trabajando, le decía, tío, regáleme tiempo para yo ir con mi papá. No, que espere, que no es que... Pero algo en mí me decía que tenía que ir, tenía que pedirle disculpas, perdón sobre él. Terminé, renuncié en el trabajo, arranqué para Ibagué, llegué donde mis hermanos. 20 días antes de la muerte de él, estuve acompañando a mi papá día y noche, constante. Cuando estaba en sus 5 sentidos, ya llegué el primer día, le dije, papá, perdone, disculpe. Todo lo que fui grosero, él también, nos pusimos a llorar, nos pusimos de perdón, de todo. Pasaron los días y yo no, con él estuve día y noche, no sentí el sueño, Daniel, constantemente con él. Momentos de que él en su enfermedad, ya lo último, él decía, llegó fulano, llegó
llegó gente, llegó niños y yo no veía nada, yo no veía, no los veía, pero sí nombraba unas personas ya fueron fallecidos, familiares, parientes, y yo no los sentía, no los veía. Mire, llegó fulano, llegó sultano. En un momento eso te dijo la enfermera, no, eso es por el medicamento, eso son las drogas y eso es no sé qué, que él está en un estado que no reconoce la realidad y yo, bueno, dije, bueno, listo, gracias. Pero ya poniéndole cuidado a mi papá, en sus palabras que decía, mire que llegó fulano, vino a visitarme, que no, y que sí, yo le seguía la corriente a él constantemente para no dejarlo sentir mal. Yo no veía nada, pero él sí lo veía, lo sentía, los niños que salían. Él me decía, mi papá una vez, van a venir por mí, tengo que estar listo, tengo que estar preparado. Yo le dije, sí, pues llegará el momento, papá, y tenemos que estar listos, sí, yo me tengo que ir, ellos me están esperando al otro lado. Llegó el día que un día antes yo le decía a mis hermanos, si llega el momento de mi papá, porque él sufrió muchos dolores, porque la metástasis se le regó por todos lados, la diálisis, una cosa con otra. Entonces yo le decía a mis hermanos, dejémoslo que mi papá se vaya si llega el momento de que le dé un infarto o algo, es que mi papá ya está en la última, déjalo que se vaya. No revivirlo, porque ya el revivirlo ya tocaba entubarlo, ya todo eso. Y entonces, que estemos los tres. Llegó el día que mi hermana me estaba esperando que yo le hiciera el turno a las 3 de la tarde. Yo viendo a mi papá, el aspecto, yo sentía lo que yo había compartido con mi papá. Yo le decía a mi hermana, quédese. No, es que tengo que ir por los niños, que no sé qué sepa, no. Dígale a su esposo que traiga y lo lleve a los niños al lugar donde estaban entrenando. Llame a mi hermano, que mi papá, no, es que él me tocaba el otro día, le dije, no, ya mi papá está en sus últimos, que yo lo siento, yo lo vivo con él constantemente y la enfermedad y todos los dolores. Entonces, estuvimos reunidos los tres, le dije a mi hermano, Eduardo, acuéstese y cualquier momento yo le despierto. A las 12 de la noche, mi hermana, yo le dije lo mismo, descanse en el sofá y yo estoy pendiente con mi papá. Mi papá ya no me sentía, ya mi papá estaba ya en los últimos. A las 2 de la mañana sentí en la habitación, sentí como un silencio absoluto. Algo como raro, algo diferente, el ambiente. Desperté mi hermana, desperté mi hermano que estaba ahí. Mi papá ya veía el ritmo cardíaco, la hiperventilación de la respiración. A las 2:20 de la mañana, murió a las 2:30. Sentí un olor a rosa, mucha flor, mucho ese olor. Cuando escuché un susurro en el oído, ya venimos por su papá, ya vengo por su padre. No dije nada. Yo me quedé en silencio ahí en ese momento y cogí la mano de mi papá,
mi papá ya se va a ir, hermanas. Mi momento el que se fue, el último suspiros, y volvió otra vez ese olor de rosas y el momento de silencio absoluto. Eso era, no sé cómo explicárselo aquí. O sea, Carlos, ¿usted cree que Como esa voz que le susurró al oído que ya se iba a hallar a su padre, usted diría, esa fue la muerte que estaba ahí, le anunció a usted como para que se despidieran? ese ya era el momento de él ir, de partir. No sabía qué tiempo le quedaba, pero ya era el momento que lo sentí, lo escuché en mi oído internamente y mis hermanos estaban callados, absolutamente ahí, estaban callados, yo lo sentíamos por su padre. Y ese frío que uno siente no es un frío externo en la piel, sino como en los huesos internamente. Cuando mi papá se fue, sentí ese silencio. Después volví otra vez, duré como 1 o 2 minutos ahí y escuché mi hermano, mi hermana fueron a llamarle al médico. Yo quedé ahí en shock en un momento y fue triste, sí, pero cumplí la tarea, Daniel. Cumplí, pude compartir con él en los últimos 20 días de él y con sus cosas, su forma. Y mire que me siento aliviado sobre eso. Si yo no fuera hecho compartir con mi papá, pedirle perdón, disculpa, créame que yo no sería la misma persona como soy ahorita. Entonces, aprovecho que todos están escuchando mi historia, de que toda persona ame, respete, comparte con su, así sea el papá que fue malo, la mamá, el hermano, pídele disculpa en el momento que esté el momento de compartir, de sostener ese lazo de la familia. Uno espera todo para lo último y para mí no fue fácil. Aprovechar el momento y darle gracias que uno tiene la mamá. Y eso después de los sueños, después de la muerte de mi papá, tuve sueño con él, hablando con él. Me daba momentos en los sueños de que llega y me da una alegría muy hermosa de mi papá. Y me habla como fuera una persona y él se ve en traje blanco, sus canas, y me da mucha alegría. Muchas veces yo le digo a los familiares, oye, ¿usted ha soñado con mi papá? ¿Usted en esto? Que no sé qué. Y me dijo, no, yo no sueño con su papá, que nada. Y yo sí se ha soñado y mi papá comentó. Y tras de eso, de esos sueños, me da muchos mensajes. Muy bien. Con mi mamá, con mi hermano, cuidarse, mire que eso, y mire que eso encaja mucho en los mensajes que él transmite. Así mi papá está en el otro lado, no sé, en el espacio, no sé, pero mire que eso me da mucha alegría de mi papá. Carlos, Pero mi papá, donde esté, lo tengo aquí cerca de mí. pues interesantísima su historia. Me alegra, como usted dice, que hubiera podido al final, así fuera, tener unas palabras con él, disculparse y todo. Y creo que la enseñanza de esa historia es que no dejemos todo para el final, ¿no? Puro Rego y yo, Dani Tres Palacio, el Tripa, los estamos acompañando. Sean bienvenidos a una hora más. Y señorita Vanessa González, ¿puede usted contarnos ya su experiencia? Bienvenida. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi historia es con mi abuelita, pues fue la persona que me crió. Ella era una persona como muy resabiada. Ella no, en reuniones no se reía o en las fotos no se reía.
Sí, era como muy tosca para ciertas cosas, ¿no? Ok. Ella, como un año y medio antes de que se falleciera, mi mamá estuvo ya más tiempo con ella, pues con exámenes médicos y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces mi abuelita siempre le decía que cuando ella se fuera a ir o se fuera a morir, tenía que llamar a Los Olivos y que simplemente ella llamaba y pues hacían todo el papeleo. Que bueno, en cuanto a dinero y eso, ella le decía aquí tiene que recoger o acá tiene que también sacar. Bueno, ella tenía como todo muy bien planeado, ¿no? Mi mamá siempre le decía que eso pues faltaba mucho tiempo, mi abuelita se veía pues estable, o sea, nunca, o sea, o lo que demostraba con nosotros nunca se veía mal. Ya tuvo una operación de rodilla y le fue mal. O sea, realmente le fue mal. Ella decía que no, que a ella le dolía mucho la rodilla, que le iban a operar la otra y ella no se dejó por lo mismo, porque dejó de manejar. A ella le gustaba mucho manejar, mucho, mucho. Y a raíz de esa cirugía, pues obviamente dejó de manejar. Y también tuvo un accidente se le zafó el brazo y al momento que se lo fueron pues como a encajar, también quedó lesionada la mano, entonces ella empezó a deteriorarse a raíz de eso, sí, como a deprimirse. Pero pues igualmente ella no mostraba pues como eso ante la familia. Como, bueno, ese diciembre, antes de que ella falleciera, eh, estaban en Navidad, vino una familiar de Alemania con su hijo y súper feliz, o sea, se metió a la piscina, bueno, cosas que ella nunca hacía, porque pues normalmente ella siempre se la pasaba o en la casa o no salía o bueno, cosas así. Esa Navidad para que súper bien, con todo el mundo se rió, las fotos todas salió sonriéndose, entonces pues era algo anormal, ¿no? Pero pues lo tomamos como normal, la verdad. Ya como para enero, más o menos, empezó otra vez a decirle a mi mamá, si a mí me llega a pasar algo, me llama acá, todo va a pasar, no sé qué, o sea, ustedes no tienen que hacer nada, porque es igual ya está pago, ya todo. Mi mamá siempre le decía que no, que ella, ella todavía le faltaba mucho tiempo para morirse, pues lo que te decía, ella no se veía mal. Entonces, bueno, normal. Ella para el cumpleaños de mi hermana cumple un 16 de marzo, le celebramos el cumpleaños a mi hermana y bien, o sea, también se tomó una foto con mi hermana y mi hijo y se rió como, o sea, a mí sí se me hizo raro porque pues yo no había compartido tiempo con ella pues seguido, entonces sí se me había hecho raro pues que ella se riera en las fotos, nunca se rían las fotos, pero pues bueno, normal. Y empezó a decirle a mis hermanos que tenían que portarse bien, que tenían que hacerle caso a mi mamá, que tenían que tratar bien a mi papá, bueno, como, sí, como despidiéndose literalmente, que tenían que ser muy juiciosos, bueno, normal. Y de mí también decía que yo tenía que estar bien, que tenía que salir adelante, terminar la carrera que estaba haciendo, normal. Ella ya la llevamos a la casa y se despidió con un abrazo que uno dice, uy, pucha, algo va a pasar, pero pues uno pues no lo asumía como que se fuera a morir, ¿no? Y se despidió a mis hermanos y volvió a decirle lo mismo. Y le decía a mis hijos también, porque yo tengo 2 hijos, y también que tenían que querer mucho, hacerme caso, y bueno, así comenzó de recocha. Ya pasó el tiempo, normal, yo me acuerdo que yo vendía jugos de naranja ahí en la calle del conjunto. Y mi abuelita fallece un jueves. Entonces, ese jueves mi tía llama a mi mamá
Y le dice, ay, venga, usted ha hablado con con su mamá, que no sé qué. Mi mamá, no hemos hablado. Todas las noches hablaban, pero justo esa noche no se hablaron, no nada, normal. No, es que la estoy llamando y no, nada, no. Pero justo hablaron en la noche. Entonces, mi mamá sí me dijo, ¿tú has hablado con tu abuelita? Yo le dije, no he hablado con mi abuelita. Bueno, yo en la mañana, yo madrugaba como a las 3 de la mañana a hacer todos los jugos, hacer todo eso. Saqué el puesto y eso. Pero mi mamá sí ya se le hizo como raro. Y volvió esto. Entonces mi papá dijo, bueno, yo dejo, él trabajaba con una ruta escolar, dijo, yo dejo los niños y voy hasta la casa. Pues ya vivía cerca donde nosotros vivíamos. Nosotros, bueno, listo. Nosotros estábamos ahí, no sé qué. Mi papá llegó y golpeó y nadie le abrió. Nadie le abría, las cortinas estaban, o las persianas estaban cerradas. Nadie le abría, no sé qué, pues mi mamá también se fue. Y contrataron, pues, bueno, le preguntaron a los celadores si habían visto a mi abuelita, porque pues ella vivió muchos años ahí, pues ya la conocían. Y decían, no, doña Gladys no ha salido a comprarlo del pan, no la hemos visto, no sé qué. Bueno, normal. Entonces, ya pues se nos hizo ya raro y mi papá pues ya empezó a sentir como que algo estaba pasando. Entonces ya llegaron al apartamento. Yo no fui, gracias a Dios, yo digo que gracias a Dios yo no fui. Mi mamá y mi papá sí fueron, contrataron a un cerrajero y el cerrajero dijo, pues yo abro la puerta, pero bajo la responsabilidad de ustedes. Entonces, yo siento que el cerrajero sí la vio, pero él dijo, yo hasta aquí voy. Mi papá le pagó eso, mi papá la vio y no quería dejar entrar a mi mamá. Claro, mi abuelita pues ya ya había fallecido en el baño porque estaba ahí tirada en el piso del baño. Y pues nosotros decimos que murió el jueves porque ella ya estaba rígida, ella ya estaba con la sangre acumulada pues por el lado donde ya quedó. Entonces ya pues ahí nosotros empezamos a atar cabos, ¿no? De que pues ella sí se había despedido de nosotros, de que ella sí preparó a mi mamá, o sea, mi mamá fue a llamar. Eso sí, cuando llamaron y eso, la atención fue muy mala porque pues ella había fallecido como el día anterior y la recogieron casi en la mañana del día siguiente, o sea, casi 2 días ella duró ahí. Entonces, pues ella sí, nosotros ya empezamos pues con matar los cabos, ¿no? De que sí se había despedido, que no sé qué. Ya después del tiempo yo sí soñé con ella, pero no le veía la cara. Nunca le vi la cara, o sea, nunca se dejaba ver la cara. Nunca hablaba. Pero su conclusión, Vanessa, es que su abuelita sí se despidió de usted en vida. Sí, ella sí en vida se despidió. Perfecto. Y sí, yo siento que sí, uno siente, como que uno siente que algo va a pasar, pero lo hace como inconsciente, uno no va a decir, ay, me voy a despedir porque me voy, pero sí es como inconsciente. Muy bien, Vanessa, pues lamento mucho lo de la abuelita, pero bueno, otro relato más de otra persona que dice que los seres queridos sí se despiden. En el caso de ella, antes de fallecer. Los seres queridos se despiden antes de fallecer, después de fallecer. ¿Cuál es su historia? Ojalá no se extiendan demasiado, ya que hay muchas personas que quieren participar y la idea es oír bastantes historias, tampoco las hagan muy cortas, obviamente. La idea es que nos cuenten bien el cuento, pero tampoco se extiendan demasiado, por favor. Quiero saludar a Baby esta noche. Señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Buenas noches, Tripa. Muchas gracias por darme a participar. Pues yo sí, cuando estaba pequeño, pude pues vivir eso de ver un familiar como despedirse antes de morir, porque pues yo estaba con mi hermanito, si lo puedo decir así, porque yo lo vi, porque ella estaba jugando y
y como que en un momentico miramos así hacia la puerta de afuera del lugar donde nosotros estábamos Sí. y vimos una sombra blanca así muy rápido, como con sombrero así como él mantenía. Fue muy rápido, pero alcanzamos a ver la sombra. Y lo raro es que después de eso, mi papá llegó y lo llamaron y le dijeron que la llamada era decirle que mi abuelo había muerto. Entonces, como que todos quedamos así, porque preciso le habíamos contado que lo habíamos visto. Pero yo quería ver si podía contar una historia que no tiene que ver con eso. No, baby, Ay, hoy estamos con este tema de si las personas se despiden antes o después de morir. Ayer tuvimos tema libre, hoy estamos puntualmente con este tema para no desviarnos. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos su historia, por favor. Bueno, pues la historia es de mi abuelo. Mi abuelo era una persona que casi no le gustaba compartir, digamos, fechas especiales de cumpleaños y todo. Sí, Y mi mamá cumple en julio y ese día precisamente él estaba tomando acá enfrente de la casa y llegó con un fotógrafo y con unos músicos acá a la casa. sí, Es que se nos hizo raro. Él llegó esa noche, él tomaba solo cerveza y esa noche le dio por tomar vino, aguardiente. Estaba contento, celebrando. Pues nosotros pues se nos hizo raro, pues, pero en medio de toda la celebración, pues lo dejamos pasar. A los días dijo que quería ir a hacer el testamento, que quería era como dejar todo listo para que no pelearan los hijos por la casa ni nada de eso, sino que cada uno tuviera escriturado su parte. En días después cayó en cama, un coma diabético, y él fallece acá en la casa. Días después de haber fallecido, mi tía estaba en embarazo y tipo a mediodía, él se le aparecía, se hacía, como decimos nosotros, cocos, se le asomaba sí. y se iba. Duró así durante como 3 días y mi tía pues obviamente asustada y con su embarazo y todo, le comenta a mi abuela. Mi abuela pues le dice que hable con él, que le diga que pues que no le haga más eso porque pues, la niña se podía ver afectada de pronto del susto o cualquier cosa. Ella toma valor, le cuenta, le dice a mi abuelo pues de que no le haga eso y después de ella hablar con él ya dejó de aparecerse. Entonces pues esa es como la manera de que él como que se despide o, o tenía como eso de que quería conocer su nieta y eso. Entonces esa es mi historia ahí corta. Vale, mi hermano, pues muchas gracias por compartir hasta ahora de la noche. Los seres queridos se despiden antes, después de morir. Señorita Angie CH, buenas noches, ya puede contarnos su historia, su experiencia.
Hola Dani, buenas noches. Buenas noches. Pues mi experiencia es más, no tanto que se espía, sino pues a través de los sueños que yo tuve con él. Él pudo dar mensajes a sus familiares. Pues se trata de mi suegro ya falleció hace un año. Lastimosamente él es una de las personas que era como muy racia para dar sus sentimientos, como para expresar el cariño pues a sus familiares. Él al fallecer 6 días después, me sueño con él y él estaba como en un cementerio. Entonces el mensaje fue más como para mi suegra. Cuando yo soñé con él, él me decía que estaba bien, que pues él se encontraba literalmente antes de la enfermedad, él falleció muy flaquito, la enfermedad lo disecó, pero él se encontraba muy bien, se encontraba gordito como estaba. Él me decía a mí que pues que le dijera a mi suegra que él estaba bien, que ya se encontraba bien, que ya no sentía dolor, bueno, cosas así. Cuando yo me desperté, le cuento a mi suegra, no sé qué pasó en ella, pero obvio ella estaba sufriendo, pero ya quedó como pasmada y lo dejó soltar, lo dejó ir. Sí, todas las palabras que yo le dije, eh, ella como las sintió y fue una alegría para ella. A los 20 días volví a soñarme con él y él me mostraba como encima de la mesa unas hojas de medicamentos y él solamente me las señalaba, no me hablaba. Entonces yo le decía, ¿qué pasa con los medicamentos? Y él me miraba así como que con esos, o sea, él me abría los ojos y tocaba duro el papel. Y yo miré la hoja y era un medicamento. En ese momento no me acuerdo el nombre, pero cuando yo le conté a mi suegra el nombre, literalmente el medicamento que yo le nombré era para la diabetes. Pues mi suegra, al pasarlo de la muerte de él, dejó de tomar ese medicamento. Y pues ella se estaba viendo enferma, pero era por eso. Entonces ella como que comenzó a tomarlo, bueno, literal, se volvió como a sentar bien porque ya se estaba enfermando. Al pasar los días me soñé con él y él me mostró cómo fue la muerte de él porque no supimos bien cómo murió, si era por la enfermedad del estómago o por fallas cardíacas. Como fue una muerte natural, no les hicieron estudios ni nada, todos teníamos la duda. Él me mostró cómo murió, él murió lastimosamente de un paro cardíaco. Él en el sueño se ponía morado, los labios se le ponían morados y me, a lo último pues me agradeció, me tocaba la cara, me decía gracias por todo. Literalmente en el sueño me agradeció por poderse conectar conmigo y darle los mensajes que no pudo, porque él no solamente se fue como mal con la familia, porque él no le gustaba que lo vieran así flaco ni nada de eso, entonces él mostraba como su lado feo, él trataba mal a sus familiares y todo. Y tras mí, como que dejó que su mujer, o sea, mi suegra, como que descansara y no se sintiera tan mal. Igualmente, como que se despidió de mí y me hizo sentir que todos los sueños que yo he tenido con las personas pasan o algo así, suceden al tiempo o a los años, entonces me hace sentir que soy como un portal que me sirvió en este caso, pues personalmente a mi familia. Es eso, Dani. Angie, gracias. Interesante, interesante lo que nos relata, ¿no? Como una comunicación, pero luego de que la persona muere a través de los sueños. Muchos relatan eso, ¿no? Muchas personas cuentan que tienen sueños con sus seres queridos después de morir y a través de los sueños es como una comunicación. Interesante el tema si después de la muerte nos despedimos o nos despedimos antes. Voy a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. ¿Aló? Ahí no quisieron hablar, Pulpo. Pati Cam. Buenas noches, señorita. Ya nos puede contar su historia, su experiencia, ya nos puede hablar. Dani, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Dani, pasa lo siguiente, mis padres ya son fallecidos ambos,
pero yo tenía noches en que dormía con mi mamá. Ellos dos tenían su habitación, pero ambos dormían en camas separadas. Yo dormía al rincón de mi mamá. Ella pues se levantaba más o menos temprano. Yo quedaba en la cama, mi papá pues en la de él. Resulta que de la nada me caí de mi cama, pues de la cama de mi mamá, me caí. Y obvio, yo dije una grosería. Yo, ay, hijo de puta, me caí. Y yo así, pero asustada, porque no tenía por qué caerme, Dani. Y resulta que, listo, me paré, me volví a acostar. Como a los 10 minutos, algo así, mi papá comenzó a decir: ¿quién se me acostó encima? Quítenme eso frío, quítenmelo de encima. Y yo decía, pero papá, si estamos los dos, quítenme eso frío. Yo me quedé pues asombrada. Como media hora después de lo que le pasó a mi papá y lo que me pasó a mí, sonó el teléfono. Mi mamá contestó, el teléfono pues no quedaba en la habitación de ella, sino en otra habitación. Y luego llegó al cuarto y nos dijo: acaba de fallecer su tío Antonio, o sea, era hermano de mi papá. Entonces, eso nos pasó y pues me pareció tenaz. Y tuve un sueño, voy a contarle algo muy rápido. Yo soñaba que un hermano mío mataba a un sobrino. Lo soñé como 2 veces. Y fue que a mi hermano pasó algo feo. Estoy llamando desde San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Pasó algo con mi hermano en la estación de policía. Lo torturaron y él murió, pero lo habían escondido. Bueno, fue algo que se vivió hace varios años. Fue tenaz, pero yo sentía que él se iba a morir. ¿Sí ve? O sea, resultó al contrario, pero sí falleció el hermano mío que mataba a mi sobrino. Y yo ese día estuve mal y yo le decía a mi mamá: ¿no siente que algo malo le pasó a Rogelio? Dijo: no, el que nada debe, nada teme, decía mi mamá. Y yo sentía que algo le había pasado mal a mi hermano. Lo mandé a buscar, nunca hacía eso, lo mandé a buscar a las tiendas y a las juegas de tejo, porque a él le gustaba ir a las juegas de tejo y nunca lo encontró, no, nada. Y ya cuando me hicieron una llamada anónima a decirme: a su hermano le hizo esto, la policía, lo tienen en el hospital. Se les fue la mano en la tortura que le estaban haciendo, Dani. Pero yo lo sentí, a eso es que me refiero. Pues Pati, qué fuerte lo que cuenta, lamento mucho esa pérdida y de esa manera, ¿no? Lamentando mucho la pérdida de todos los que estábamos conectados y bueno, de todas las personas que pierden seres queridos. Porque hoy los estamos recordando bastante, ¿no? Porque hoy estamos hablando si los seres queridos se despiden. ¿Y de qué manera, no? Así como cuenta ella, de pronto el sentir algo, en compartir un rato con nosotros días antes, horas antes, una llamada, o después de morir, mediante sueños, presentándose después de morir, quien diría como un fantasma, sí.
A veces hay personas que aquí han contado que han compartido con una persona, no sabían que había muerto, pero se enteran después de que, por ejemplo, murió por la mañana y dice, pero si yo estuve con él por la tarde hablando ahí 5 minutos, ese señor falleció esta mañana o inclusive en otra ciudad y uno dice, pero si Daniel estaba aquí esta tarde, no señor, falleció por allá, quién sabe en dónde. Y las personas dicen cuando se enteran de eso, que fue una manera de despedirse después de fallecer. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido y ya lo escuchamos. Bueno, unos saludos desde acá en Medellín para contar mi historia, pues en el 2019. Mi abuela pues se cayó en el baño, tenía 102 años, era muy lúcida, muy bien. Y la forma en que se despidió, pues ya cayó en el hospital y la última persona a la que le habló fue a mí el día de mis cumpleaños. Ya ahorita el 28 de julio fue ese día, el domingo que viene, y fueron unas palabras que me dijo a mí directamente y desde ahí en adelante ya no le habló a nadie más, solamente me habló a mí. Me dijo ciertas palabras pues que las tengo en mi recuerdo y se despidió de mí y de muchas personas antes pues de que hablar conmigo y ya falleció a los 3 días y yo le tenía pues como la mano mirándole la latitud del corazón y a las 8:03 fue el último latido de ella. Y es un recuerdo muy bonito que tuve con ella, una muerte bonita la verdad, porque estábamos todos los familiares alrededor de ella y ahí fue donde falleció. Pero el mensaje es que ella sí se despidió de muchas personas y la última persona que le habló fue a mí y unas ciertas palabras pues que me dijo y me dijo pues a mí, te voy a contar unas palabras pero el resto no pues porque son más personales, pero me decía que muchas gracias por todo lo que estuvimos con ella y que se iba a descansar y que iba a estar con ella y me dijo mucha salud y mucha prosperidad. Esas fueron las palabras de ella y de ahí en adelante no se volvió a pronunciar en su voz y tampoco volvió a abrir los ojos. Qué historia, bien interesante en el cartel paranormal de la Mega. Alex Trejos, buenas noches, señor. ¿Qué le pasó a usted? Lo escuchamos. Muy buenas noches, Dani, y saludos desde acá, desde Quimbaya, Quindío. Gracias. Dani, pues mi historia es que, como te digo, mi mamá murió hace 1 mes y 1 semana. Ella antes de morir, 3 días antes, ella murió el 13 de junio. Ella 3 días antes, no sé, perdón, como estoy hablando, porque la verdad estoy temblando. Tranquilo. Recordando ese momento. Mamá 3 días antes me dio por recostarme al lado de ella y me quedé dormido porque mamá cogió una enfermedad, me quedé dormido y en ese sueño que yo tenía recordé toda la vida que había vivido con mamá desde pequeño, cuando dormía en el rincón de ella. Mi mamá esa misma semana enfermó. Cuando el 12 de junio, cuando la echamos para el hospital de Armenia, llegamos, en la casa no había nadie. Cuando llegamos, varios cuadros que estaban colgados en la pared, todos estaban en el suelo. La verdad, ninguno se quebró. Lo más extraño era que en la casa no había nadie y los cuadros en el suelo y
ya nos hizo extraño. Y de repeso aparecieron dos grillos color verdecito, muy bonitos, ¿para qué? Y nosotros en ese momento pensamos, mamá se nos va a ir. Al otro día 13, ya me fui a cuidarla al Hospital San Juan de Dios en Armenia. Y yo estando ahí, mi mamá estaba muy mal, los médicos decían que mi mamá no había esperanzas de nada. Y póngale, Daniel, que me descuidé 3 minutos. Mi mamá estaba ahí y me descuidé más o menos 3 minutos. Cuando yo que salgo y vuelvo y entro, llamo a mi mamá por ningún lado y era que había entrado un paro cardiorrespiratorio y se me había ido. Pues yo llego a la conclusión que más que todo con los cuadros que se nos hizo extraño, repito, fue que mamá ahí con esa cosa se despidió. Alex, mucha fuerza, mi hermano. Le mando un abrazo gigante y a recordar los momentos lindos de su señora madre. Bueno, gracias por participar. Sé que es muy duro, muy difícil. Pero bueno, él con los cuadros, de pronto, con los animalitos que también vio. Y todo esto lo toma como que se estaba despidiendo su señora madre. Que donde quiera que esté, viejo Alex, lo quiere ver contento, feliz, disfrutando la vida. Gócesela, Alex, con toda y sonría cada día para ella, que todo el tiempo lo va a estar ahí cuidando. Señorita Diana Payán ya nos puede contar su historia aquí en el cartel de la Mega. Bienvenida. Ya puede activar su micrófono, Diana. Buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, mi historia es algo, pues pasó hace mucho tiempo, cuando tendría que unos 13, 14 años más o menos. Yo tenía un tío con el que era muy apegada a él y él pues obviamente también pues digamos que también me quería mucho. Teníamos un vínculo muy afectivo entre los dos. Resulta que una vez empecé con unos sueños en donde yo veía que a él le disparaban, que habían unos hombres detrás de él y él salía a correr y mientras él corría le disparaban y yo lo veía todo como desde el apartamento donde vivíamos. Entonces siempre me levantaba como asustada y ese sueño lo tuve como unos tres noches seguidas. Bueno, resulta que al tiempo, más o menos como a los 20 días, a él por robarle una chaqueta de cuero que él tenía, y pues bueno, por robarlo. Los tipos le dispararon, o sea, tal cual como fue en el sueño, a él le pasó. Y pues para mí fue muy duro y despegarme de él fue muy duro, aceptarte que él ya no estaba pues aquí conmigo. Siempre sufrí y lo esperé durante muchos años, o sea, como que todavía no lo creía y lloré mucho por él. Entonces resulta que un día me soñé que yo subí a un bus llorando porque había tenido un problema y como que yo decía, ¿cómo voy a salir de este problema? Yo lloraba, me sentía muy mal
y me lo encuentro en la parte del bus, en la última silla, lo veo. Entonces yo le digo, ¿qué hace aquí, tío? ¿Usted cómo está? ¿Cómo ha estado? Y él estaba súper bien arreglado, bien vestido. Y me dijo, no, yo estoy muy bien. Yo donde estoy súper bien. Pero pues yo quiero decirle que donde voy a estar mucho mejor. Entonces quiero que no me llore, no sufra por mí. Yo quiero que ya usted se olvide, bueno, no que me olvidara de él, sino que me olvidara de que él iba a volver. Entonces me abrazó y me dio un beso y me dijo que él, donde fuera que estuviera, él siempre me iba a querer, que lo recordara así como era él, alegre, fiestero, amoroso, pero que ya lo tenía que dejar ir. Y pues como que después de que me levanté, me acordé del sueño y lo lloré la última vez. Y pues de ahí para adelante ya digamos que no lo he vuelto a recordar tristemente, sino como con esa alegría de que por lo menos me pude despedir de él. Bueno, Diana, bueno, al menos lo que usted dice, esa alegría al final, ¿no? De decir, bueno, me pude despedir de él. Y lo que hemos resaltado durante toda la noche, cuando alguien se nos va, lo bueno es decir, tan lindo, tan rico, como lo quieran decir, que disfruta esa persona en vida, ¿no? Qué alegría lo que disfruta esa persona en vida. Por eso aprovechémoslas al máximo. Ya viene en camino Esteban Cruz Niño, el escritor, para opinar de este tema y tal vez contarnos historias bien interesantes. Miguel Ángel Gómez, señor, buenas noches. ¿Qué le ocurrió a usted? Hola Dani, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Perfecto, adelante. Vale, yo quisiera opinar sobre pues este tema específicamente en dos puntos de vista. Siento que el ser humano en general pues tiene de pronto algún tipo de, no sé si premonición, porque pues tengo una historia sobre un panadero que teníamos aquí en mi casa. Un señor que no le gustaba la fiesta, que era totalmente reacio pues a esos ambientes. De momento, un día el señor realmente desea como festejar, tomar. Se va aquí de la casa bailando y al momento en que llega a su casa se entra al baño y le da un paro cardíaco, ¿sí? Pues nosotros lo tomábamos en el punto como de, en algún momento, en algún punto, sabía de pronto que se iba a morir. Sin embargo, hay otro punto y es que sí podemos de pronto despedirnos en algún sentido, y lo hallo en el ejemplo de un vecino que teníamos acá en el barrio. Era un viejito que era bastante cordial con la gente. Él siempre que venía aquí a la tienda le gustaba mucho regalarle cosas a la gente, entonces siempre le tenían mucho estima. Usualmente mi papá le daba como su almuerzo y demás, también era como muy gratificante hacerlo. Y llegó un momento en la semana donde el señor no volvió. Solamente llegó el día viernes y mi papá decidió ir a la casa del señor a ver qué había pasado, dándose pues cuenta que había pues una escena totalmente tétrica. El señor pues ya tenía un grado de putrefacción, por decirlo así, en algún punto. Ya se lo estaban comiendo los ratones, por ejemplo.
Y cuando hablábamos con medicina legal, decían que el señor ya llevaba mínimo 5 días muerto allí. Teniendo en cuenta eso, pues algo que nos llamó mucho la atención es que mi padre lo había visto 2 o 3 días antes pasar por el frente de la casa haciendo la señal de hasta luego. Sí, él siempre caminaba muy lento, entonces siento que en algún punto, una de dos, o en algún momento sabemos que nos vamos a morir, o en algún punto también podemos, después de haber muerto, despedirnos. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por su opinión también respecto al tema, muy válido. También el opinar de qué puede llegar a suceder, qué pasan este tipo de cosas cuando creemos que alguien se despide antes o después de fallecer. Señorita Luisa Carvajal, buenas noches. Ya podemos escuchar su historia. Bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante. Bueno, Dani, te cuento. La semana pasada yo le dieron de alta a mi mamá, que estuvo en urgencias en el San Jorge, acá en Pereira. Estuve alrededor de 10 días con ella ya, pues trasnochando, porque estaba un poquito delicada. Resulta que en urgencias, en las salas de observaciones, hay unos cubículos en los que reparten pues los pacientes. Resulta que en uno de los cubículos que había cerca de nosotros había una anciana. Yo la escuchaba desde el cubículo donde yo estaba, que estaba un poquito delicada, pero no iba como que muchas personas a visitarlas o familiares a ayudarle. Entonces a las madrugadas pues quedaba muy solo en los cubículos y uno tenía que salir al baño y trasladarse al baño que quedaba al fondo del pasillo. Pues me daba pues siempre miedito, porque ya sabes que en los hospitales es algo frío pues el ambiente. Sin embargo, pues siempre tenía que salir hasta allá, hasta el baño, y siempre me daba la impresión como de que ella estaba como parada mirando por las cortinas. Igual yo no volteaba a mirar y entraba al baño normal. Resulta que el día antes de salir del hospital, en la madrugada, fui al baño. Normal, entré y atrás de la cortina yo empecé a sentir una respiración forzada. Y resulta que en los baños de los hospitales hay una especie de unos carritos, como de unos sanitarios portátiles, que le llevan a los pacientes para hacer pues sus necesidades cuando no pueden ir hasta el baño. Y mientras yo estaba haciendo pues mi necesidad sentada, yo vi cuando el carrito se movió. Mientras el carrito se movió, yo sentía una respiración forzada. Yo me levanté del baño, corrí la cortina, pues no había nada, pero salí pues pitada del baño. Cuando salí del baño, pues salí muy asustada, porque salí muy nerviosa. Le conté a mi mamá lo que había pasado en el baño, y en ese mismo momento los médicos, pues en un alboroto, llamando a los hijos de la señora, porque a la señora ya estaba pues como que estaba muriendo en ese momento.
Entonces, pues yo quedé muy impactada porque yo todos esos días había pues escuchado a la señora, había escuchado hablar los médicos sobre la situación de la señora, estaban llamando los hijos para que los hijos firmaran pues cosas para la señora pues no tenerla en que conectar, pues ya estaba creo muy ancianita. Entonces pues creo que la que escuché fue la señora en ese momento despidiéndose. Tengo pues otra historia pues de un abuelo mío que falleció. Yo salí del país hace pues eso fue varios años atrás. Yo estuve en Aruba. Resulta que una noche iba a salir yo de rumba y mientras me estaba organizando me estaba mirando hacia el espejo y yo veía algo atrás negro en el suelo, una cosa negra, pero yo no le paré bolas porque yo pensaba mientras me maquillaba, pensando en otras cosas, que era una bolsa negra. Bueno, una bolsa negra tirada en el piso, no le había pasado para bolas, en fin. Y yo la veía moverse, o sea, yo como de reojo veía que eso se movía. Entonces yo pensaba que era el viento porque pues en Aruba ventea muchísimo. Pues resulta que me puse a reparar bien, a mirar bien, cuando miré bien y eso era un pájaro, como un ave, era como un ave negra que empezó a mover los hombros y cuando yo ya la logré ver que me miró y pues yo la miré, ese animal salió a volar por todas partes detrás de mí y pues yo me asusté demasiado, era un segundo piso y eso se daba contra las paredes como buscando la salida y me perseguía y yo salí corriendo pues afuera, pues salí corriendo a la parte de afuera, pedí ayuda y cuando entró pues un vecino ya no había nadie ahí. Normal, eso pasó así, yo quedé muy alterada, pues yo estaba sola en la casa, yo quedé pues muy alterada, no sé qué animal era esa cosa tan raro porque pues era una cosa espantosa, pero luego en la mañana mi mamá me llamó desde aquí de Colombia diciendo que mi abuelo paterno había fallecido esa noche, justamente a esa hora en que me pasó eso con ese animal, ¿cierto? Pues entonces yo pues lo relacioné con que mi abuelo se había despedido. No sé por qué era una cosa tan fea, pero pues no sé, igual mi abuelo en vida no fue una persona pues digamos muy buena o no fue un buen abuelo o no fue pues cierto, claro que no conviví con él mucho ni nada, pero pues lo relacioné con eso. Muy bien. Para ser breve, pues para no demorarme mucho. Es que es de una historia, Luisa, por favor. Sí, claro. Tengo una historia también de por eso, Luisa, es que ya mi abuelo. es que ya usted nos compartió dos, es de a una historia, por favor, por persona. De a una historia para darle tiempo a la gente, porque ya ahorita a la medianoche se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces, de a una historia, por favor, por cabeza. Listo, ahí Luisa nos contó dos, pero una, por favor. Señor Aaron o señorita, bienvenida o bienvenido. Hola Daniel, mucho gusto. Primero que todo te quiero dar gracias, Dani, porque yo he escuchado este programa desde que era pequeño, perdóname que te lo diga. Actualmente tengo 27 años, pero mi historia es diferente, pero trata de los sueños. Y siempre he querido compartirlo. Pero tiene que ver con el tema de hoy, de los seres queridos que se despiden antes o después de morir.
más que todo es de los sueños, Dani. Pero de los seres queridos, ¿usted se sueña con seres queridos y se despiden a través de los sueños? Exactamente. Ah, entonces sí, adelante, por favor. Bueno, Dani, mira, le cuento rápidamente. Para no alargar la historia, para hacerlo lo más corto posible, yo antes sufría mucho lo que era la parálisis del sueño, muchísimo. De pequeño siempre me daba miedo, no podía dormir, me levantaba súper sudado, era algo que a mí me aterraba. De pequeño mis padres me regañaban por el motivo de que a cierta hora de la noche ya yo no podía dormir. Me tocaba pasarme para la cama de mi hermano o de mi hermana para poder hacerlo porque realmente no podía. Hubo un momento de mi vida, Dani, que yo tuve el mismo sueño 3 veces en el mismo día, a tal punto que, Dani, yo actualmente puedo controlar mis sueños, sé cuando estoy soñando y es algo que a mí mismo me ha impresionado. Pero, Aaron, a través de los sueños, sus seres queridos que han fallecido se han comunicado con usted después de morir. Ahí es donde voy, Dani, y es lo más interesante, que desde que yo descubrí que puedo controlar mis propios sueños, que sé que estoy dentro de ellos, puedo levantarme en cualquier momento. Muchas veces, por ejemplo, mi tía más cercana, ella murió y antes que ella muriera, ya ella me lo había dicho. O sea, ella se acercó a mí y me dijo, mira, sobrino, perdóname que no te pude regalar lo que quería darte, pero ya mi enfermedad avanzó y me toca irme. A mí me impresionó porque yo dije, bueno, yo sé que mi tía está enferma, no sé qué estará pasando. Y al día siguiente me levanto y listo, mamá me dice, bueno, mira, Aaron, se murió tu tía. Y yo, wow, o sea, pero yo en ese momento yo no le contaba nada a nadie sobre eso, o sea, sobre lo que yo había visto, sobre lo que yo soñaba. Dani, y así me pasó con mucha más frecuencia, pero en este caso ya no era solamente familia, sino amistades y hasta gente desconocida. O sea, no sé si es un don o algo parecido, pero en muchas ocasiones en mis propios sueños me aparece gente que se está despidiendo de mí y me dice, por ejemplo, Aaron, quiero que contactes a tal persona y te despidas por mí. Y desde pequeño yo no entendía nada de eso, porque decía, hey, no conozco a esa gente, no sé quién es fulanito, cómo lo contacto. Entonces, actualmente, Dani, se me murió un amigo cercano, tenía tiempo que no lo veía, o sea, nos separamos por una pelea de la universidad y cosas así. Y hace como 2 semanas atrás pasó lo mismo porque hacía mucho tiempo que no pasaba. Vuelve y pasa y me dice, Aarón, sé que peleamos, tuvimos problemas, quiero pedirte disculpas. Ya yo no estoy en este mundo. Me fui en una sobredosis de drogas y yo me quedé como que, hey, pero te acabo de ver hace una semana en una fiesta. O sea, esa fue mi impresión dentro del sueño. Cuando me levanté, lo primero que hice fue buscar a esa persona, redes sociales. Y precisamente, Dani, esa persona había muerto. Y bueno, esa es mi historia, Dani. Muchas gracias por compartirla hasta ahora, señorita Angie. Y ya viene Esteban Cruz Niño, el escritor de terror, para opinar de este tema. Angie, buenas noches, bienvenida.
Hola Dani, bueno, yo tengo una historia, esto no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Cuando mi abuelito estaba en la clínica, pues no estaba así como muy enfermo, él tenía cáncer, pero digamos que no creíamos que la situación fuera tan crítica. Ella pues estaba normal en la clínica con mi prima y ella en un momento empezó a sentir como un radio. Ella pues me cuenta que eso pasó hace como 16 años ya, pero ella decía que escuchaba un radio en el oído. Y le decía a mi prima, yo escucho un radio, ¿usted no escucha? Y mi prima le decía, no, pues yo no escucho nada, deben ser unos niños. Y mi mamá le decía, no, yo escucho un radio como una voz gruesa, así como algo, como una interferencia. Y como a los 5 minutos salieron a decirle que mi abuelo había muerto. Eso. Y tengo pues una historia así como otra cortica, y es cuando se murió mi tío. Me pasó a mí. Yo estaba en mi habitación y pues él está en una cirugía de corazón abierto, había salido bien, todo bien, y esa noche yo sentí que había como un aleteo en la ventana. Y yo pues me trasnochó porque yo subí a la persiana, yo decía, debe haber un animal, una mariposa, algo, y nada. Y lo mismo, a la mañana siguiente mi mamá me llamó que mi tío se había muerto. Entonces, pues yo creo que sí, que las personas sí se despiden de uno cuando se van a morir o cuando se mueren. Angie, usted nombró algo importante que no había oído en la noche, el tema de las mariposas. Mucha gente habla de eso y de otros animales. Cuando los ven, me acuerdo mucho aquí una mujer de un hospital contaba hace un tiempo esa historia, que cuando vean en la sala, en la habitación, una mariposa, era porque la persona como que se estaba despidiendo y efectivamente al poco tiempo moría. Interesante eso que usted planteó de la mariposa. Señor Esteban Cruz Niño, ¿cómo está usted? Bien, señor, aquí escuchando estas historias tan interesantes de todos los oyentes del cartel. Venga, antes de contarme historias de este tema que Esteban siempre al final aterriza por acá, el gran escritor de terror. Esteban, usted, después de tantas historias que uno oye, porque podríamos tener muchas y muchas y muchas de personas que dicen, sí, se despidió antes o después de morir, ¿usted sí cree que esto pasa y por qué pasa? Sería mi pregunta. O sea, nos llega una visión, nos llegó un mensaje, nos busca la muerte y nos dice, bueno, Danielito, me lo llevo en 2 días, pero usted no va a poder contarle a nadie, vaya cuadrando todo. O después de morir allá hay un Dios y nos dice, bueno, vaya, aproveche a despedirse de algunos seres queridos ya que me lo llevé de afán. ¿Qué me puede hablar usted de este tema? Bueno, Daniel, hay un médico muy famoso que se llama Christopher Kirk. Él dedicó su vida a estudiar estos casos como los que hemos escuchado, de personas que se encuentran con familiares fallecidos en sueños o personas que están muriendo y dicen ser visitados por otros familiares ya muertos. Y él dice que es algo que no tiene mucha explicación. Lo interesante es que sucede y que sucede incluso antes de que alguien fallezca, que es lo que nos contaban los oyentes. Muchas personas tienen una especie de sueños premonitorios, entonces sueñan que las personas, que el tío, que el primo, que el familiar se cae y de repente a los 2 días la persona le da un infarto. Lo extraño es que muchas veces estas premoniciones no son exactas, como hemos escuchado, eso es realmente raro. O sea, la gente sueña que a alguien le cae una piedra en la cabeza y realmente muere cayéndose en una bicicleta o le hacen daño, como escuchamos. Entonces este médico dice que si hay algo extraño,
que sucede tanto en las personas que son familiares como en los que están falleciendo, que no podemos explicar, pero que no es exacto. Es como si tuviéramos la intuición de que algo raro va a suceder, pero no es algo definitivo. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante con lo que estamos hablando, y es que los que sí están a punto de fallecer generalmente tienen algo que se llama fenómenos de visitantes. Y es que el moribundo generalmente, según este doctor Christopher Kirk, pueden buscarlo en internet, según este doctor, los moribundos afirman ser visitados por el papá, por la hermana, por el abuelo ya fallecido en los últimos días, como si estuvieran preparándose a sí mismos. Entonces él dice, es el cerebro que se prepara a sí mismo, diciendo ya vamos a fallecer, vamos a estar tranquilos, es algo material y no hay nada, o realmente son visitas de familiares fallecidos, de almas, de espíritus que vienen a decirle a la gente, ya nos vamos a ir y lo vamos a llevar a otro lado. Buen dato es Esteban. Oiga, y Esteban, ¿y usted, en lo personal, usted qué cree? ¿Que uno sí se despide o son casualidades de la vida? ¿Qué cree usted bajo su creencia? Bueno, yo no tengo pruebas de nada, yo no creo, me gustaría, sueño con que exista un más allá y ver a mis familiares y amigos muertos, volver a verlos. No tengo pruebas, pero los casos son muy extraños. Hace poco hablaba con una enfermera, oyente del cartel, Andrea, y ella me decía que siempre en las salas de cuidados intensivos, ella es una enfermera que trabaja en cuidados intensivos, hay fenómenos extraños con los pacientes. Y uno de los más raros son las sombras, que siempre hay sombras oscuras, sombras negras que se asoman por las ventanas. Ella cuenta varios casos y generalmente están asociadas a las personas que van a fallecer. Y muchas veces esas sombras están asociadas no solo a los que van a fallecer, sino a los que van a fallecer que han tenido problemas en la vida. No sé, pienso por ejemplo en que a alguien lo hieren porque está en malos pasos, hace parte de una banda, es delincuente, y ahí ella dice que aparecen esas sombras con más frecuencia, ¿no? Cuando las personas han tenido una vida mala. También esos presagios de muerte, y ella dice que cada vez que hay una mosca que aparece en una UCI, es porque viene la muerte, y eso lo dicen no solo ella, sino los médicos, ¿no? Así es. Bueno, viejo Esteban, interesante ahí lo que nos cuenta.